Son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras. No podría haberse escogido una lectura más a propósito que esta del libro de la sabiduría, ni tampoco un salmo más adecuado que el 18. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos, para la fiesta litúrgica de este inmenso doctor de la Iglesia, que tiene incomprensiblemente solo rango de memoria facultativa, de manera que en muchos lugares podría no decirse la misa de él sin faltar a la rúbrica. También incomprensiblemente Alberto el Grande tardó casi 7 siglos y medio en ser canonizado por la santidad del Papa Pío XI. Y como iba con tanto retraso, el sumo pontífice al mismo tiempo lo canonizó y lo declaró doctor de la Iglesia Universal. Uno de los 30 más o menos que eran por entonces. Ahora son 35, con la suma de las 3 mujeres que se han incorporado y del último proclamado como tal, nuestro paisano de adopción, San Juan de Ávila. Pues en la lista de esos que son los astros más fulgurantes de la sabiduría divina, figura, como no podía ser de otra manera, Alberto, aquel alemán, nada menos que maestro del más sabio de todos los santos, el doctor angélico, príncipe de la teología, Tomás de Aquino. Fue su discípulo y después su precursor camino del cielo, porque murió con solo 49 años. Alberto a los 74, para entonces una edad provecta, y lloró mucho cuando le comunicaron la muerte de su hijo y discípulo Tomás. Es el patrono de los científicos y muchas facultades de ciencias le tienen como su abogado, Alberto Magno. ¿Por qué? Porque supo hacer lo que nos ha dicho el libro de la sabiduría, descubrir a Dios en lo creado. Los ateos son sencillamente necios, lo dice la Sagrada Escritura. No se puede decir Dios no existe, pero no es menos necio el que suspendiendo su juicio se limita a decir yo no sé si Dios existe y se adhiere a un eufemismo más en moda. Soy agnóstico, dicen estos tales, o sea, no puedo conocer. Tú lo que eres un bobo de solemnidad. Puedes conocer perfectamente a partir de los bienes visibles. Es inevitable en la belleza, la grandeza, la armonía y la perfección de la creación no reconocer una mano superior y previa que nos ha hecho este regalo, coronándolo con lo más hermoso de la creación que es el hombre. Un gran astrofísico contemporáneo italiano, cuya causa de beatificación está incoada, escribió así, de una manera hermosa y poética: «Oh vosotras misteriosas galaxias, yo os veo, os calculo, os entiendo, os estudio y os descubro, penetro en vosotras y os recojo. Tomo vuestra luz y con ella hago ciencia, tomo el movimiento y hago de él sabiduría, tomo el destello de los colores y hago de él poesía,
os tomo a vosotras, estrellas, en mis manos, y temblando en la unidad de mi ser, os elevo por encima de vosotras mismas, y en oración os presento al Creador, que vosotras solo podéis adorar a través de mí. Esta es la grandeza de la creación. El hombre, hecho de un poco de barro de la tierra, es superior a las constelaciones de los astros. Esas estrellas nos sorprenden con su fulgor en la noche, pero no piensan, no tienen alma, no pueden alabar a Dios de una manera consciente, como tampoco lo hace un animal, aunque hoy la gente vaya hablando por la calle con los perros a falta de niños, como tampoco le adoran las plantas o los minerales. A Dios solo le adora el hombre, enriquecido con algo tan inconmensurable, tan lleno de insospechadas posibilidades como es el alma. Por esto, cuando un hombre se dedica a investigar la grandeza de Dios, es como si superara sus propias posibilidades. Hemos tenido en nuestros días un hombre de estos, gran teólogo, gran intérprete de las realidades humanas a la luz de Dios, tan profundo, tan sabio, tan verdadero, tan humilde, que no ha sido comprendido, y por eso, como no nos lo merecíamos, Dios nos lo quitó. Se sigue llamando, porque misteriosamente Dios conserva su presencia orante en lo alto de un monte, se sigue llamando Benedicto XVI. Dedicó muchas catequesis con aquella su erudición tan sencilla y tan asequible a explicar la vida y la doctrina de no pocos santos de la Iglesia. Y cuando habló de su paisano alemán, San Alberto Magno, dijo el Papa Ratzinger cosas muy interesantes. Dijo que fue el hombre que supo conciliar la ciencia y la fe, la sabiduría divina y la sabiduría humana. Abrió la puerta a aquel hombre a quien llamaron asombro y milagro de su tiempo, aquel hombre que por la vastedad de sus conocimientos de toda índole, de astronomía, de botánica, de aritmética, de música, de filosofía, de teología, por todo ello fue merecedor del título de Magno, grande. Abrió la puerta para acoger todo el pensamiento de Aristóteles en la teología, y esto preparó el camino admirablemente a Tomás de Aquino. Fue una auténtica revolución cultural para aquel tiempo la que hizo Alberto Magno, y fue el precursor de todo. Tomó la filosofía no cristiana, que había sido comentada y retorcida a su modo por los pensadores árabes y que parecía inconciliable con el Evangelio, de manera que todo hacía deducir que la fe y la razón se contraponían. Y Alberto vino a dar un mentís a todo eso. Estaba convencido de todo lo que es racional, es compatible con la fe revelada en las Sagradas Escrituras, y por eso contribuyó a la formación de una filosofía que era trampolín de la búsqueda de la verdad en la teología. Además, fue también el precursor de la que se llama ciencia afectiva, porque no fue solo la suya una teología de laboratorio, de mesa de estudio, sino de saboreo sapiencial y gozoso del amor de Dios. Y esto lo hizo comunicándolo de modo sencillo y comprensible. ¿Y por qué pudo hacer todo esto San Alberto? Hay una historia en su vida que, si no viene avalada por una copia de documentos que nos gustaría poseer,
sin embargo ha sido transmitida generación tras generación y por eso es muy creíble. Parece que era o pensaba de sí mismo que era corto de entendimiento. En sus años jóvenes en el colegio, antes de decidirse, después de un maduro proceso de discernimiento vocacional, a entrar en los frailes dominicos. Y como no confiaba en sus capacidades para el estudio, se escapó del colegio descolgándose por una escalera. Y cuentan que se le apareció la Santísima Virgen. ¿Dónde vas, Alberto? Señora, no sirvo para estudiar. Eso no es verdad. Yo te concederé una memoria asombrosa y una capacidad de retentiva con la cual puedas hacer un gran servicio a Dios, a la Iglesia y a las almas. Vuelve a tus estudios. Y para que veas que soy yo, sede de la sabiduría, quien te concede esta gracia, un poco antes de morir, perderás toda tu memoria. Y así le sucedió. Solo un poco de tiempo antes de abandonar esta vida, Alberto comprendió que todo había sido prestado, concedido como un regalo por la Virgen, porque a partir de aquel día apenas podía ya razonar ni recordar nada. Es una enseñanza para nosotros. Ella lo ha hecho todo, decía mirando a María Auxiliadora don Bosco al final de su vida. Ella lo ha hecho todo. También en nuestra vida María lo hace todo, porque es medianera universal de todas las gracias, y si la invocamos, nos concede no solo lo que necesitamos nosotros, sino lo que precisan de nosotros aquellos que nos rodean o a los que debemos hacer bien. En estos tiempos de tanto confusionismo, en estos tiempos en que se presenta la ciencia como necesariamente desposeída de Dios, en estos tiempos de filosofía existencialista, en estos tiempos de negación de la sana antropología, hay que mirar a estos hombres grandes que supieron hacer una síntesis equilibradísima entre fe y razón. Y hay que mirar a Alberto, a quien se llama el Magno, el gran doctor de la Iglesia. Terminemos con la oración con que terminaba su catequesis Benedicto XVI. Él decía así: queridos hermanos, pidamos al Señor que nunca falten en la Iglesia teólogos doctos, piadosos y sabios, como San Alberto Magno, y que nos ayude Él a cada uno de nosotros a hacer nuestra la fórmula de la santidad que Él siguió en su vida y que formulaba así: querer todo lo que yo quiero para la gloria de Dios, como Dios quiere para su gloria todo lo que Él quiere. Es decir, conformarse siempre a la voluntad de Dios para querer y hacerlo todo, solo y siempre para su gloria. Así sea.